Buenas tardes. Nos disponemos para el rezo del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido y no haberte amado. Propongo firmemente no volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Yo ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Así como lo suplico, así espero y confío que en vuestra bondad y misericordia infinita me los perdonaréis y me daréis la gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mis días. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario en alabanza, honor y gloria a la Santísima Trinidad, en agradecimiento por tantos favores recibidos, en expiación y reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por la paz del mundo, en especial por la de nuestro país, por todos los agonizantes, encarcelados y enfermos, por las intenciones del Papa Francisco, las intenciones de nuestro obispo José Roberto, del Padre Rodrigo, del Padre Wilmar, por la perseverancia de todo nuestro clero diocesano, pidiendo a la Santísima Virgen María su intercesión para que el Señor nos regale más vocaciones sacerdotales, religiosas, matrimonios y noviazgos conformes a su voluntad, por las intenciones del Inmaculado Corazón de María y demás súplicas e intenciones personales. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios luminosos. El primer misterio de luz es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El segundo misterio luminoso es la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El tercer misterio luminoso es el anuncio del reino, el anuncio del reino de los cielos, invitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén.
El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El cuarto misterio luminoso es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El quinto y último misterio luminoso es la institución de la Santa Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento. Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Para ganar las indulgencias de este Santo Rosario, ofrecemos un Padre Nuestro de María y Gloria por las intenciones del Papa Francisco, por las benditas almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar, Concédele, Señor, el eterno descanso. y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Ahora renovamos nuestra consagración con el rezo de la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, Ruega por nosotros, San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos para vivir la Santa Misa.
Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. Mil antorchas encendidas y una nueva primavera. Mil antorchas encendidas y una nueva primavera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Padre. Hoy celebramos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, hecho que ocurrió aproximadamente hacia el año 31 o 32 de nuestra era. Ya había acontecido la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este hecho de la conversión tiene lugar camino a Damasco, en la actual Siria. Yo los invito para que, además de las intenciones que nos leyeron, oremos por tanta gente que, habiendo recibido la gracia del bautismo, se ha alejado de la fe o ha abandonado la iglesia. También oremos por todas las personas que hoy hace 25 años murieron en el terremoto del eje cafetero, particularmente en Armenia. Y arrepentidos, sinceramente, pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Juntos. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre Santo, que has instruido al mundo entero con la predicación de San Pablo Apóstol, concede a cuantos celebramos hoy su conversión, avanzar hacia ti siguiendo su ejemplo
y ser en el mundo testigos de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense y escuchemos. ¿Quién va a hacer la primera lectura? El segundo esquema. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente una luz celeste lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz. Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que le invocan, a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobre la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Los oyentes quedaban pasmados y comentaban, ¿no es este el que enseñaba en Jerusalén contra los que invocan ese nombre? ¿Y no había venido aquí precisamente para llevárselos detenidos a los sumos sacerdotes? Pero Pablo
se crecía y tenía confundidos a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo os he elegido del mundo, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. ¿Qué es convertirse? Voy a ser tal vez atrevido con lo que diré, pero lo debo decir. Convertirse no es dejar la iglesia e irse a una secta. Me convertí en cristiano y al Señor. No, dejó la iglesia y se fue a una secta. Indistintamente de las circunstancias y los dolores que haya podido vivir. La conversión es esencialmente lo que está describiendo San Pablo en la primera lectura. Tener dentro a Cristo. Y miren un detalle, escuchando ahora caía en la cuenta de esto. Saulo se levantó del suelo. Un resplandor es lo que lo tumba. En ningún lado se habla de que él se cayera de un caballo. No es cierto. Y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. La expresión es profunda, porque nos hace caer en la cuenta de una realidad. San Pablo no era un hombre malo, pero él mismo lo dice en la narración, en la misma narración en el capítulo 22 de los Hechos. En los Hechos aparece 3 veces la narración de su conversión. Dice que era un judío observante, fariseo. En el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios dice todo lo que él fue. Se formó con Gamaliel, un gran rabino de la época. O sea, religiosamente intachable. Un judío a todo dar. Y aunque tenía los ojos abiertos, no veía.
¿Por qué? Porque es que el no encontrarse existencialmente con Jesucristo es estar ciego. Así de sencillo. Por eso cuando ya escucha la voz, soy Jesús a quien tú persigues, cuando Ananías le impone las manos y le entrega el Espíritu, ¿qué dice el texto? Se le cayeron unas como escamas. Y yo no estoy diciendo con esto que el Antiguo Testamento sea malo, no. Pero es que cuando nos quedamos en la consideración del Antiguo Testamento sin el Nuevo, que es Cristo, es ley por ley y no más. Entonces fíjense cómo llega él luego a afirmar en la carta a los Gálatas, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, la conversión tampoco es aprender de memoria e intelectualmente una doctrina. El Papa Benedicto en Aparecida, en el Brasil, decía en el año 2007, uno no empieza a ser cristiano por una decisión ética, sino por el encuentro con una persona viva, Cristo. Por eso cuando uno da ese paso, lo primero, cambia el comportamiento. Y ahí sí, no es que yo me voy a convertir, me convertí, dejé de ser borracho o fumador. Para eso usted puede ir a Alcohólicos Anónimos o se hace un tratamiento médico. Lo lógico al encontrarme con Cristo es que mi vida moral tiene que ser íntegra, que florece una vida de oración permanente, que hay un amor desbordante por Cristo presente en la Eucaristía y en su palabra. Y miren ustedes, el texto dice, inmediatamente recupera las fuerzas. ¿Qué hace? Se fue a predicar. Es decir, el encuentro con el Señor nos llena de tal manera que es como un pozo colmado de agua, se desborda para los demás. Y usted empieza a hacer evangelización, apostolado, oración, motiva a otros a acercarse al Señor. Y lo acompañan unos signos. Y entonces está el texto del Evangelio. Una expresión fuerte. Capítulo 16 de San Marcos. Echarán demonios en mi nombre. ¿Cuántas maldades en el corazón del ser humano? ¿Cuántos demonios, fruto del mal, del rencor, de la avaricia, de los resentimientos en el corazón? Y vuelven el corazón como endemoniado. Pues para eso es también nuestra palabra y nuestro testimonio. Cristo libera. Hablarán lenguas nuevas. Pensaba yo leyendo la expresión, ¿cuál lenguaje? Esencialmente el lenguaje del amor. Existe una película y si la pueden ver se la recomiendo, la historia de una religiosa francesa de finales del siglo XIX que trabaja en un orfanato con gente muy limitada y le llevan una niña ciega y sordomuda. ¿Y cómo logra, con la fuerza de la paciencia y el lenguaje del amor, que esa niña por el tacto empiece a comunicarse? Creo que se llama el lenguaje del amor, creo. Y eso es lo que hace una persona que tiene dentro a Cristo. Es capaz de entender la vida del otro y es capaz de dar una palabra que transforma, que renueva, que le da sentido a la existencia, que le da sentido incluso a los sufrimientos más profundos. Cogerán serpientes en sus manos. ¿Cuántas serpientes hay en el mundo? El Papa ha estado tratando en sus catequesis últimas del miércoles los 7 pecados capitales, que se llaman capitales porque son cabeza de muchos otros pecados. ¿Cuánto veneno hay en la mundanidad que destruye, que distrae, que aplasta la vida de las familias, que corrompe incluso la vida de nosotros los sacerdotes y de los obispos? Pues ese Cristo que vive en mí, en cada uno, nos hace
manipular inteligentemente el veneno del mundo para no dejarnos contaminar. Es decir, tener a Cristo es nacer, es ser distinto, es tener la plenitud de la vida, la alegría de la existencia y la realización plena como seres humanos, como discípulos del Señor. Yo quiero insistir, la conversión es estar en Cristo y Cristo en nosotros, pero eso hay que cuidarlo. Y una manera, una pedagogía para mantener esa presencia luminosa del Señor es vivir en gracia. Por eso la importancia de la frecuencia de la confesión. Un cristiano que ama a Cristo y no se confiesa es un cristiano opaco. El que no participa de la comunión espiritual o sacramental va dejando que la vida de fe se vuelva una monotonía rutinaria. Termino. ¿Cómo San Pablo llega a cambiar todo su esquema de vida? Como dice nuestro obispo, su enfoque. ¿Cómo? Dejar todo un proyecto. Decía el texto inicialmente, respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor y después se convierte en el más grande predicador de la iglesia naciente. ¿Por qué? Por el encuentro personal con una persona viva que se llama Jesucristo el Señor. Amén. En esta festividad de San Pablo, convertido a Cristo y elegido apóstol suyo, oremos al Señor diciendo: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que, como San Pablo, todos los cristianos se sientan en comunión con la Iglesia universal y particular, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que también nosotros, siendo el ejemplo de San Pablo, conozcamos mejor a Cristo y lo sigamos, roguemos al Señor. escucha, Señor, nuestra oración. Para que, leyendo y meditando las cartas de San Pablo, crezca nuestra fe y se traduzca en obras, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que nosotros también, como San Pablo, testigo fiel de Jesucristo, sepamos dar buen testimonio del nombre de Cristo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Oremos un momento pidiéndole al Señor esa gracia de experimentarlo vivo en nosotros. Acoge, Padre bueno, las oraciones de tu pueblo, que celebra la conversión del apóstol San Pablo. Te pedimos que sus enseñanzas iluminen siempre a la Iglesia y a nosotros nos ayude a ser fieles a tu Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy hace 65 años, el Papa San Juan XXIII convocaba el Concilio Vaticano II. En su momento no lo entendieron y muchos llegaron a decir, para que un concilio todo ya está dicho y hecho. Pues esa es la gran moción del Espíritu Santo en el siglo XX. Gracias a ese concilio podemos nosotros tener, por ejemplo, la misa en nuestra lengua como una verdadera celebración. Oremos para que todo este fruto conciliar siga calando en nosotros. Amén. Amén.
Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz. No sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi misión. Les digo, testigo soy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Es fuego tu palabra que mi boca quemó. Mis labios ya son llamas y ceniza mi voz. Da miedo proclamarte, pero tú me dices, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es una carga que mi espalda dobló. Es brasa tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar. No temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar estos divinos misterios, te pedimos, Señor, que el Espíritu derrame en nosotros aquella luz de la fe que siempre resplandeció en el apóstol San Pablo para la propagación de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios omnipotente y eterno, porque no abandonas a tu rebaño, pastor eterno, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste, para que lo presidieran como pastores vicarios de Cristo tu Hijo. Por eso con los ángeles y santos y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión,
voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También acuérdate de todos nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, San Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos confiadamente: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh Cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vivo de la fe del Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí. Se hizo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Señor, no soy nada porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza,
donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre los labios y fuerza en la oración. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Oremos. Señor Dios nuestro, que los sacramentos recibidos acrecienten en nosotros aquel ardor de la caridad que abrazó al apóstol San Pablo y le impulsó al cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El mismo Cristo que vivía en Pablo es el que está presente en la Eucaristía. Por eso vamos a adorarlo. Recordemos que la Eucaristía, este santísimo sacramento, no es un símbolo, es Jesús. Oh buen Jesús, yo creo firmemente Que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. peque, Señor, Ingrato te he ofendido, infiel te fui, confieso mi maldad. Contrito ya, perdón, Señor, te pido. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Indigno soy, confieso avergonzado de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón.
prepara tú mi pobre corazón. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi divino Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Una de las oraciones más importantes es la de acción de gracias, por eso la Eucaristía se llama así, dar gracias. Yo los invito en este momento para que no le pidamos al Señor, sino que le digamos gracias. Gracias por la fe de los apóstoles, por San Pablo, por sus escritos, por la Iglesia, por nuestra fe. Démosle gracias por lo que somos como miembros de este pueblo santo, la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Demos gracias. San Pablo dice también en la carta a los filipenses, para mí vivir es Cristo. Por eso la fe no es algo externo, no es un accesorio, es la vida misma de Él en mí, dentro de nosotros. Yo les invito a que meditemos un momento aquí delante de nuestro Señor. Si realmente sentimos que Él vibra en nuestro ser, que la fe no se nos haya convertido en un raciocinio, en saber cosas aquí, sino que Él palpite en mi ser. Pensemos si esa es nuestra experiencia. Si no es así, pues le decimos hoy, Señor, vive en mí.
Amado Señor Jesús, tú que llamaste al apóstol Pablo para ser evangelizador de todos los gentiles, que lo hiciste un extraordinario misionero, hoy quiero pedirte que reavives en todos nosotros, en la iglesia, ese fuego abrasador de la fe que nos diste en el bautismo. Que seamos discípulos misioneros santos y creíbles en una sociedad tal vez descreída o que te busca cuando te necesita no más. Propicia, Señor, en tantos un encuentro personal contigo que los atraiga a la vida de la iglesia, a la vida sacramental, a la escucha asidua de tu santísima palabra. Gracias, Señor, por la iglesia. Un canto. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Les diste pan del cielo. Que contiene en sí todo deleite. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer la procesión eucarística y a medida que cantamos y yo voy llevando al Señor en la custodia, den gracias por la fe y pidan por favor por sus sacerdotes, por el obispo, nuestro obispo, por el Papa y por todos los ministros de la Iglesia. Pidamos para que también nos bendiga en su momento en la diócesis con el obispo que necesitamos. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús,
cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares alabemos, con gozo angelical. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Los que buscáis solas en vuestras penas y alivien el dolor, Dios está aquí y vierte a manos llenas los tesoros de su divino amor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Por rara caridad real fineza, oh dulce memorial, Dios está aquí, con toda su riqueza y con su cuerpo y sangre divina. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Pueden ir en paz. Feliz noche para todos. Gracias.